Pasamos al señor Castillo Pantaleón. Muchas gracias a los organizadores por haberme convidado a este banquete. Pues hay algunos detalles y contrapuntos propios del derecho dominicano que sí me gustaría agregar a la tan interesante y fascinante presentación del profesor Sixto. Y ya son consideraciones obviamente no de discrepancia, sino de puntos de vista distintos. Cada ordenamiento jurídico tiene sus propias características y obviamente eso es lo que los hace diferentes, ¿no? La diversidad en el derecho, por lo tanto, siempre va a existir acerca de ver una norma jurídica encuadrada dentro de un determinado concepto y pues verlo quizás desde otro ángulo y entender que es distinto. El profesor Sixto ha comentado algo interesantísimo, es más bien filosófico. Voy a resumirlo para que se entienda lo teórico del comentario que voy a hacer. Un mutuo amigo y mi maestro complutense fue de hecho mi director de tesis doctoral, y es un compromiso porque entonces tengo una profesora aquí de cuando me gradué de abogado que me puso buena nota, ¿verdad? En el piro ahorita se notó, y un miembro del tribunal doctoral que evaluó ese trabajo que precisamente trata sobre el tema de la nacionalidad dominicana y que posteriormente se amplió, y es este ladrillo que está aquí, que es un libro que trata sobre la nacionalidad dominicana, es acerca de cuál es la naturaleza jurídico-filosófica del derecho a la nacionalidad. Y el profesor Sixto pues ha señalado que el derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental, y obviamente el tratamiento acerca de si este derecho es o no de naturaleza fundamental, y acerca de si este derecho es de naturaleza pública o de naturaleza privada, que es aquella suma divisio del derecho que nos legó Jean Domat, un doctrinario del siglo XVI, francés, XVII. Pues el profesor Fernández Rosas, que es ese mutuo amigo, me decía: hombre, que es que discutir esto es como hablar de cuál es el sexo de los ángeles, eso es teórico, eso es teórico. Entonces, y es verdad que es teórico, pero resulta también crucial y se pone de manifiesto su importancia a propósito de la decisión que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el tratamiento que se ha dado a todos estos temas luego de lo que ha ocurrido a seguidas de toda esta necesidad de regularizar un viejo problema de irregularidad migratoria o ilegalidad migratoria, y la situación en la que se encontraban una cantidad de personas que habían sido inscritas en los libros de acta del Estado Civil y registrados a contrapelo de las formalidades exigidas por la ley sobre la materia, y que por lo tanto en esas circunstancias concurría una responsabilidad del Estado, en tanto que estas actas del Estado Civil, una parte de ellas pues aparentaban contener simplemente lo que en latín se llamaría dolus bonus, es decir, irregularidades, pero en las que no intervenía una evidente intención fraudulenta. Entonces el profesor Sixto nos dice, es un derecho fundamental, pero quiero hacer el comentario en esta parte tan filosófica, de que en nuestra Constitución la nacionalidad dominicana no está contenida dentro del catálogo de derechos fundamentales. Es decir, cuando nosotros agarramos la Constitución vemos que el tema de la nacionalidad está en el artículo 18, y entonces eso está en un título distinto al correspondiente. Obviamente el ordenamiento, a ver, nosotros tenemos también una clara identificación de la nacionalidad como un vínculo jurídico político, es decir, la discriminación, como dice el profesor, y yo preferiría llamarla distinción, en tanto que es razonable porque es propia de la naturaleza de las cosas, entre nacionales y extranjeros, tiene que ver con la limitación exclusiva del ejercicio de derechos políticos entre unos y otros, exclusivamente, y efectivamente el régimen de extranjería, que está también previsto en la Constitución, así lo consagra, y está obviamente en un libro, en un título y capítulo aparte de la Constitución. Entonces, bueno, está el tema de el carácter extensivo de los derechos fundamentales, porque el propio texto constitucional no excluye esa enumeración, no la convierte en un catálogo, en un numerus clausus, en una limitada enumeración de derechos, y por lo tanto podrían ser compatibles otros derechos de similar naturaleza. Entonces, bueno, ese sentido extensivo de vinculatoriedad, integralidad
del concepto de derechos fundamentales nos puede llevar a extenderlo a otro campo que expresa literalmente la Constitución, ha excluido del catálogo de derechos fundamentales. Obviamente, de entender si el derecho a la nacionalidad es o no un derecho fundamental, o colocarlo en un contexto un poco más amplio para ver qué diferencia habría entre derechos fundamentales y derechos humanos, que es otra terminología que se usa comúnmente, pues obviamente habría también que establecer los matices y distinguir lo que es un derecho fundamental de un derecho humano. En el texto doctoral, que fue la propuesta originalmente sustentada y que parece que no cayó tan mal porque pusieron buena nota, el profesor me puso buena nota, pues nosotros pretendíamos hacer la siguiente propuesta académica, y es algo que quería comentar y que quizá eso puede en algún momento generar algún debate enriquecedor. Distinguir entre el derecho de la nacionalidad, es decir, el marco jurídico vigente, tanto en la esfera de derecho interno, como los matices que incluye el derecho internacional, debidamente suscrito y ratificado por los poderes públicos del Estado, porque no es todo el derecho internacional que nos vincula, es aquel que ha cumplido con esas condiciones que la propia Constitución establece, de ser suscrito y ratificado por los poderes públicos con competencia para ello. Y ahí está todo lo que tuvo que ver con la sentencia 256 del Tribunal Constitucional, que declaró no conforme con la Constitución el instrumento de reconocimiento de la Corte por no haber ido al Congreso, que no es nada nuevo porque otro tanto había hecho la Suprema Corte de Justicia en el año 2005, atención, declarando inconstitucional precisamente un documento suscrito por un funcionario sin haberlo enviado al Congreso, relativo a ese mismo caso, porque es que el caso recientemente fallado en el año 2014 por la Corte es el caso Benito Tide Méndez, y la sentencia que declaró inconstitucional esta aceptación de una sentencia de la Corte es el mismo caso, el del 2005, que ahora de nuevo fue fallado por la Corte Interamericana en el 2014. Es decir, es dos sentencias de lo mismo en el mismo caso. Entonces, bueno, ¿de qué se trataría todo esto? Pues necesariamente asumir que lo que se discutió en los recursos de amparo y que terminó siendo la sentencia 168, a final de cuentas era un recurso de amparo, es decir, una búsqueda de tutela judicial efectiva para un derecho fundamental. Entonces, ¿cuál fue el caso de especie? Que en sus efectos intercomunis o comunis, la Tribunal Constitucional extendió a todo caso similar. ¿Cuál? El caso Juliana de Guiz, que es una especie del género, es un ejemplar del género. Su especie eternitatis es cualquier otro caso similar. Personas que reclaman la nacionalidad dominicana como un derecho fundamental, se lo reclamaron un juez de amparo, el juez de amparo lo rechaza, y el juez de amparo obviamente no ejerce la tutela efectiva de esos derechos, y cuando va el caso en revisión al Tribunal Constitucional, que es el jurisdiccionalmente competente, dice: bueno, usted no puede sencillamente rechazarlo por una irregularidad en el apoderamiento, que usted presentó fotostática, bueno, usted tiene un deber activo de velar porque los derechos fundamentales estén debidamente tutelados. Por lo tanto, revocamos esa parte, pero por la trascendencia del caso, nos abocamos a conocer el fondo de los pedidos. Usted pide o reivindica la nacionalidad dominicana a la que usted dice tener derecho. Entonces, ahí viene la segunda parte de esta propuesta académica que se había hecho en algún momento en este trabajo doctoral, es distinguir el derecho de la nacionalidad al derecho a la nacionalidad. Y efectivamente, cuando tú vas a la Convención Americana de Derechos Humanos, que sí hemos ratificado con una resolución, que es la 739 del año 77, pues efectivamente el artículo 20, que es la parte que trata sobre nacionalidad, le llama derecho a la nacionalidad. Es decir, ¿quién tiene la vocación o aptitud para reclamar esto como un derecho por demás humano? Entonces, bueno, vamos a entonces ya ir separando un poquito la paja del grano. Derecho fundamental en términos constitucionales no es, pero como derecho humano sí lo es. Ahora bien, ¿quién tiene derecho a reclamarla? Y ahí entonces está la tercera dimensión de discusión del panel de hoy, acerca de lo cual el profesor Sisto ha abordado de manera brillante, señalando algunos aspectos que rebasaron la competencia de atribución de la Corte, en tanto que extendió su capacidad para exigir algo que el derecho internacional no le permite invadir, que es el tema de primero interpretar quiénes son o no son nacionales de un país, cuestión esta que escapa a su competencia. A lo que sí tiene
atribución la Corte es a determinar si hubo o no violación a un derecho humano, pero no determinar cuál nacionalidad le corresponde a la persona, porque eso es competencia del derecho interno, y eso lo dice todo el armazón del derecho internacional, que establece que este campo, en la determinación de quiénes son los nacionales y el control o condición de los extranjeros, pues está en una serie de competencias que empiezan desde la Convención de la Haya del año 1930 hasta aquella que establece la condición de extranjero, de la cual República Dominicana es suscribiente junto con otros estados, y bueno, entre ellos Haití. Entonces, por lo tanto, obviamente la sentencia de la Corte invadió o excedió sus propias atribuciones, invadió un terreno que era propio de la autoridad dominicana. Hay otros muchos vicios de la sentencia que podríamos avanzar, pero apenas dar una pincelada. Estableció presunciones de nacionalidad, es decir, y presunciones de apatridia, que es aún peor, porque entonces confunde la indocumentación con apatridia, que son cosas absolutamente distintas. Apatridia e indocumentación son cosas absolutamente distintas. Usted puede perfectamente tener derecho a una nacionalidad, pero no tener documentos, y a ver, entonces la obligación de documentar a quien corresponde, y también se soslayó ahí toda la parte convencional de la cual suscribe el Estado Dominicano con Haití, que tiene un modus operandi específico, es decir, un convenio y una ley que obliga a cada estado a documentar sus nacionalidades. Puso a cargo del Estado Dominicano una obligación a contrapelo de lo que establece un convenio específico en la materia, es decir, violentó también esa parte de compromiso, y más aún a partir de afirmaciones absolutamente fantasiosas como de que en el derecho dominicano no existe ninguna disposición que establezca limitantes para el ejercicio de los derechos a los extranjeros, para decir que no hay diferencias entre el ilegal y la persona legal para el ejercicio de derechos. Y lo cierto es que eso existe en nuestro país desde el año 1884. Ustedes pueden leer las 173 páginas de la sentencia de la Corte y no van a encontrar una sola mención del artículo 13 del Código Civil. Es decir, parece que no tuvieron ni siquiera introducción al derecho. Eso fue eso. En una universidad hace unos meses me invitaron y, bueno, Cristina estaba ahí. Había un juez de la Corte Interamericana. Y, bueno, eso tuvo que decirse ahí, pero eso fue mucho antes de la sentencia esta de la Corte. Y ni se dieron por enterados. Lo cierto es que el artículo 13 del Código Civil establece esa distinción. Solamente tiene derecho a ejercer plenamente sus derechos civiles el extranjero que ha sido autorizado por el gobierno. Eso es la residencia, y eso es lo que establece obviamente la distinción entre quién tiene derecho a la nacionalidad dominicana y quién no, que luego interpreta el artículo 11 o fija de manera condicional el artículo 11 de la Constitución, de nuestra antigua Constitución, y 18 actualmente, vale decir, solo le corresponderá a la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros que son residentes legales, porque todos los demás, vale decir, los que no son residentes legales, son personas que están en situación de tránsito. El concepto de tránsito obviamente no tiene que ver con una cuestión material de transitar, sino de transitoriedad, es decir, no definitiva en el tiempo. Entonces, transitoriedad y transitar son cosas distintas, se parecen pero son distintas, y obviamente la Corte incurre en esos errores y en otros muchos, incluso pronunciarse acerca de la validez de la propia sentencia 168. A ver, que es una sentencia incluso que se produce posteriormente al caso y lo asume como un hecho subsiguiente, lo cual es una barbaridad. Habría que preguntarse la torpeza de someter eso como un documento adicional posterior, porque fue colocársela en bandeja para que incluso se pronunciase en términos un poco elegantes en relación con lo decidido por el Tribunal Constitucional. De todas maneras, obviamente hay muchísimo campo para seguir abundando. Quizás sea una materia pendiente en la que por razones de tiempo no podremos abordar, por eso no se han referido a ello. Pero bueno, la posibilidad de la consulta a la Corte Internacional de Justicia como un órgano consultivo acerca de simplemente determinar cuáles son los límites jurisdiccionales, en tanto desafiar el artículo 53 de la Carta de la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados cuando se invaden esferas que son del dominio reservado en nombre de la interpretación de lo que ellos entienden es un derecho humano. A ver, si la nacionalidad dominicana no es un derecho humano, porque no lo sería, obviamente el dictamen de la Corte Internacional de Justicia reforzaría la posición dominicana, independientemente de que no tenga, como señala el profesor Sixto, no tenga unos efectos materiales inmediatos la sentencia, aunque obviamente no se resulte de obligado cumplimiento, porque a eso nos comprometimos. Obviamente ya habrá en otra ocasión, o quizás con el tema de las preguntas y las respuestas, pues ocasión de preguntarle tanto al profesor como a los que estamos aquí sobre esos aspectos que son y resultan muy importantes de cara a qué hacer hacia el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias.